Hola estudiantes, los saludo. Mi nombre es Víctor González y en este video de matemáticas vamos a trabajar con los conjuntos numéricos con la parte 2, en donde abordaremos los números racionales. Primero que todo entendamos que todos los números racionales son aquellos que se puedan representar como una fracción entre dos números enteros. La notación que estaremos ocupando es la letra Q con doble rayita y formalmente está definido como Q, un número racional, son todos aquellos de la forma a partido por b, en donde tenemos nuestro numerador y denominador, con la condición de que a y b sean números enteros, esto es súper importante, y además tenemos una restricción en donde nuestro denominador no puede ser cero. Un número racional, además de esta definición de fracciones, vamos a tener una propiedad la cual nos indica que cada número racional posee infinitas representaciones y que además son equivalentes entre sí. Esto nos quiere decir que podemos escribir un número cualquiera de infinitas formas. Bien, por ejemplo, podemos escribir el 5, que es un número natural, podemos escribirlo como su representación racional, que sería 5 partido por 1, porque sabemos que en una división 5 dividido en 1 es 5. De la misma manera podemos escribir 10 dividido en 2, porque 10 sobre 2 nos daría 5 también. De la misma forma podemos seguir y escribir 15 sobre 3. Y este es un número racional, ¿cierto? Al igual que todos los que tenemos acá, pero que todos en particular tienen la característica de que representan a un mismo valor, al 5. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos tres puntitos, esto quiere decir que existen muchos más valores, de hecho existen infinitas formas de poder escribir el número 5 mediante esta representación fraccional. En cuanto a la amplificación y la simplificación de fracciones, primero que todo entendamos que estas dos características nos permiten construir fracciones que son equivalentes, es decir, que posean exactamente el mismo número, el mismo valor. Al igual como vimos ahora en el caso del 5, nos van a permitir encontrar estos representantes de este mismo número a través de multiplicaciones y divisiones. Primero entendamos lo que es una amplificación. La amplificación lo que nos va a permitir es agrandar los numeritos de nuestro numerador y denominador sin la necesidad de afectar el valor real de nuestra fracción, de nuestro representante. Esto quiere decir que podemos tomar una fracción cualquiera y amplificarlo las veces que nosotros queramos por el número que nosotros deseemos y obtener un valor o valores más grandes sin cambiar el valor original. Por ejemplo, al 2 tercios podemos amplificarlo, por ejemplo, por 2. Y si amplificamos por 2, tiene que ser el numerador y el denominador, y vamos a obtener 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6. Es decir, ambos valores se multiplicaron por el mismo número. En el caso que quisiéramos multiplicar por otro valor, por ejemplo, por el 3, vamos a tener 2 por 3 nos daría 6, y 3 por 3 nos daría 9. Y así podemos seguir con distintos números. Por ejemplo, por el 4 y obtendríamos 8 doceavos. Por el 5 obtendríamos 10 quinceavos. Y así podríamos seguir con el número que nosotros queramos. Es importante determinar que en la amplificación, como literalmente tenemos todos los números naturales para multiplicar, para amplificar, vamos a tener infinitas opciones para poder determinar cuál sería nuestra fracción más útil. ¿Bien? Va a depender principalmente del ejercicio en donde estemos trabajando. Este proceso es la amplificación. Y la simplificación corresponde al proceso contrario. Es decir, que vamos a dividir el numerador y el denominador por el mismo número, por el mismo factor. Acá tenemos ciertas condiciones porque no es que tengamos una cantidad infinita de números para poder dividir, sino que como las fracciones deben tener números enteros, vamos a tener algunas limitaciones. A modo de ejemplo, si tenemos el 180 dividido en 240, vamos a achicar los numeritos, en este caso dividiendo. Como el 180 y el 240 se pueden dividir por 2 al mismo tiempo, podemos hacerlo, y nos daría 90 120 avos. Y si nos damos cuenta, ambos valores son pares, por lo tanto, podemos seguir dividiendo por 2. Si dividimos por 2, vamos a obtener 45 en nuestro numerador y 60 en nuestro denominador. En este caso, ¿podríamos seguir dividiendo por 2? No podemos seguir en este caso, porque el 45 ya no se puede seguir dividiendo por 2. No nos da un número entero. Bien, eso es muy importante. Pero el 3 sí lo hace. Si lo dividimos por 3, nos daría 15 en el numerador y 20 en el denominador. Y podemos seguir así. En este caso, el 3 no nos sirve, pero sí nos sirve el 5. Y si dividimos por 5, vamos a obtener 3 y 4. En este caso, el 3 cuartos no podemos seguir dividiendo por otros números porque no tienen ningún divisor en común. Y esto es súper importante porque aquí termina nuestro proceso de simplificación. A diferencia de la amplificación, la simplificación es un proceso finito que termina en un cierto valor. Y a esta fracción, la última que nosotros encontramos con los numeritos más pequeños, en donde no podemos seguir reduciendo sus números, tiene un nombre específico. Y si no se puede simplificar, se va a conocer como una fracción irreducible. Esto quiere decir que no puede seguir reduciéndose, no puede seguir bajando sus numeritos. Y además podemos darnos cuenta que si tomamos el 180, podemos hacer una simplificación de una forma directa para llegar inmediatamente al 30, o sea, al 3 cuartos, disculpe. Que sería dividiendo por 60. Y si nos damos cuenta dónde se obtiene ese 60, 2 por 2 son 4, por 3 son 12, por 5 son 60. Es decir,
para dar solamente un paso del 180 al 240, tendríamos que simplificar por 60 y llegamos inmediatamente al 3/4. Así que tenemos distintos caminos para poder llegar. Específicamente acá se eligió ir de número primo en número primo. Vamos con la operatoria dentro de los números racionales y primero que todo entendamos lo que es suma y resta. Si tenemos dos números racionales de la forma a partido por b y otro c partido por d, la suma y resta se van a definir, primero que todo con la suma, como la multiplicación de sus denominadores. Tenemos b y d acá abajito. Y arriba en los numeradores, o sea, en el numerador tenemos a por d, que sería la multiplicación cruzada, y bc, que sería la otra multiplicación cruzada. ¿Y dónde está la suma? En el numerador. Bien, entonces, a modo de ejemplo, bueno, obviamente tenemos condiciones de que los denominadores no pueden ser cero, y a modo de ejemplo tendríamos el 2/3 más 1/4. Vamos a utilizar estos mismos numeritos con todas las operaciones para que lo entendamos bien. Tenemos en el denominador un 3 y un 4, por lo tanto, en el denominador del resultado vamos a tener su multiplicación. Y en el numerador vamos a tener el 2/4, que está acá arriba, bien, más, ojo con esta operación, la multiplicación cruzada del primer denominador con el segundo numerador, que nos daría 3/1. Finalmente nos queda trabajo aritmético: 2/4 son 8, 3/1 son 3, y sumamos estos dos numeritos que nos quedaría 11/12. En la resta ocurre algo muy similar a la suma. De hecho, la estructura no va a cambiar. Lo único que se diferencia es que acá tenemos el signo menos, es decir, que es el mismo procedimiento, pero tenemos una resta dentro de los elementos en nuestro numerador. Así que si aplicamos la resta con los mismos numeritos, lo único que va a cambiar es que tenemos un signo menos en el numerador. Bien, y eso va a afectar obviamente a nuestra operación, que nos daría 5/12. Así que la estructura en cuanto a suma y resta es exactamente igual. Tenemos la multiplicación de los denominadores en ambos casos. Y en el numerador tenemos la multiplicación cruzada de los numeradores con los denominadores contrarios. ¿Bien? Si estamos sumando nuestras fracciones, la operación es suma en el numerador, y si estamos restando nuestras fracciones, la operación va a ser resta. Ahí tenemos los ejemplos. Si seguimos con nuestras otras dos operaciones, vamos a tener la multiplicación y división, y la multiplicación en verdad es bastante sencilla porque es muy intuitiva. Es decir, si tenemos a partido por b por c partido por d, vamos a tener la multiplicación de carácter horizontal. Es decir, que los numeradores se multiplican entre sí y los denominadores se multiplican entre sí. Así que tendríamos a por c y b por d. Así que sería bastante directo. Nuevamente tenemos las condiciones de que los denominadores no pueden ser cero. Y a modo de ejemplo, vamos a utilizar los mismos numeritos. Tenemos 2/3 por 1/4, y el 2 se multiplica por el 1 y el 3 se multiplica por el 4. Así que nos daría 2/12. ¿Se puede hacer la simplificación y nos quedaría un sexto? Sí, pero vamos a darle prioridad a la multiplicación como operación propiamente. En cuanto a la división, vamos a tener similitudes con respecto a la multiplicación, pero vamos a transformar una división en una multiplicación. Fíjese que si tenemos a partido por b, bien, dividido c sobre d, vamos a tener que se convierte en una multiplicación. Pero ojo, que es muy importante saber que no se convierte en una multiplicación y queda así nomás, sino que nuestra segunda fracción, si se da cuenta, el c partido por d, se va a invertir. Va a quedar el denominador original en el numerador y el numerador en el denominador. Es decir, vamos a dar vuelta esta segunda fracción. La primera queda igual, a partido por b, pero la segunda se invierte. Por lo tanto, si se transforma en una multiplicación, vamos a tener que el a se multiplica por el d y el b se multiplica por el c. ¿De qué otra forma lo puede ver? Que se multiplican de manera cruzada, a por d y b por c. Bien, ahí quédese con la herramienta que usted quiera. Obviamente tenemos que los denominadores no pueden ser cero, y ahora los denominadores incluyen que el c no puede ser cero porque se va a transformar en uno de ellos. A modo de ejemplo, veamos 2/3 dividido en 1/4, los mismos numeritos. Lo que va a ocurrir es que la segunda fracción se va a invertir, es decir, tenemos 2/3 por 4 enteros, bien, 4 sobre 1. Y multiplicamos de manera horizontal, tal cual lo mencionábamos anteriormente. Tendríamos 4 por 2 son 8, y 3 por 1 serían 3, así que el resultado sería 8/3. Y tendríamos las cuatro operaciones básicas dentro de los números racionales. Obviamente, si podemos hacer una simplificación, se va a hacer. La idea es que quede lo más reducido posible para trabajar con los números más pequeños que podamos. Entendamos, por otra parte, los inversos dentro de los números racionales. El inverso va a depender de la operación que estemos trabajando. El inverso en general va a ser aquel número que, operado con el original, me dé el neutro. Y el neutro varía según la operación. Así que tenemos que tener bien claro eso. Si tenemos una fracción a partido por b, con la condición nuevamente que el b sea un número no nulo, entonces se va a definir como el inverso aditivo, o también se le conoce como opuesto, de la fracción como la fracción con signo contrario. ¿Bien? Porque el inverso aditivo va a corresponder a la fracción que sumada con la original me dé 0. ¿Bien? Porque el 0 es el neutro de la suma. Así que, a modo de ejemplo, si tenemos menos 3/5, ¿qué número le sumamos al menos 3/5 para que nos dé 0?
Bueno, el inverso de menos 3 quintos, que sería 3 quintos, ¿bien? El positivo. Porque si sumamos el negativo con el positivo nos va a dar 0, ¿bien? Y como nota, vamos a considerar que si es exactamente igual, si tenemos menos a partido por b, o que el signo esté en el numerador o que el signo esté en el denominador. Todas estas expresiones serían iguales, ¿bien? Para que lo consideremos, porque nos puede servir en más de algún ejercicio. En el caso de que tengamos una fracción, nuevamente con a partido por b, en este caso a y b tienen que ser distintos de 0, porque vamos a definir el inverso multiplicativo, o también se conoce como recíproco, de esta fracción como la fracción invertida. Esto quiere decir que, a modo de ejemplo, si nuestra fracción es 7 cuartos, el inverso va a ser 4 séptimos. Y ojo que el inverso es multiplicativo, y recuerden que el inverso multiplicativo corresponde al número que multiplicado con el original me da el neutro, es decir, el neutro en la multiplicación es el 1. Y si nos damos cuenta, si multiplicamos 7 cuartos por 4 séptimos, vamos a tener 7 por 4, 28, y 4 por 7 también es 28. Así que tendríamos 28 sobre 28, que sería 1, y obtenemos el neutro. El inverso, independiente de la operación que sea, siempre va a ser aquel número que operado con el original me da el neutro dentro de esa operación. Bien, además, como estamos trabajando dentro de un conjunto de números, los números también poseen orden. Bien, tenemos números que sean mayores, más pequeños o que sean iguales. Tenemos esta tricotomía entre números. Por lo tanto, vamos a poder compararlos, vamos a poder ordenarlos. Existe un criterio que nos permite comparar fracciones, que es bastante sencillo de aplicar, porque nos va a permitir, mediante una operación bastante sencilla, ver cuál de las dos fracciones es mayor que la otra. Porque recuerde que una fracción no solamente es comparar los números, porque tienen distintos representantes, pero todos convergen en un mismo valor. Así que tenemos que determinar cuál es valor es más grande en comparación a otro. Si tenemos A partido por B y C partido por D, en donde son números enteros positivos, vamos a poder hacer la comparación de la siguiente manera. Si la primera fracción es más pequeña que la segunda, va a ocurrir que la multiplicación de A por D, que serían los denominadores, va a ser más pequeña que la multiplicación de B por C. Es decir, que los denominadores se multiplican hacia el lado contrario. Y obviamente vamos a tener el criterio, si es que lo que está a la izquierda es más grande de lo que está a la derecha, la fracción de la izquierda va a ser más grande de la derecha. En el caso que sea menor, va a ser menor la que esté a la izquierda. Bien, vamos a poner un ejemplo para que quede un poquito más. Necesitamos determinar cuál fracción es más grande entre 2 quintos y 4 quinceavos. A simple vista uno puede decir, ok, tengo el 4 y el 15 son números más grandes que el 2 y el 5, por lo tanto esa fracción es mayor. Que sería un criterio que, si usted no conoce esta operación, podría decirlo perfectamente. Pero vamos a aplicar para ver qué pasa. No sabemos qué hay entre el 2 quintos y el 4 quinceavos, no sabemos cuál es mayor, pero vamos a multiplicar de manera cruzada. Es decir, el 2 se multiplica por el 15 y lo obtenemos al lado izquierdo. Es importante que el numerador original es el que manda, mientras que en el otro lado vamos a tener 4 por 5 y ahí tenemos estos resultados. A la izquierda obtenemos 30, a la derecha obtenemos 20. Por lo tanto, como el 30 es más grande que el 20, la fracción que está a la izquierda va a ser más grande. El 2 quintos es más grande que el 4 quinceavos. Bien, y como nota, este criterio nos va a permitir comparar dos fracciones con seguridad, bien, pero no nos va a permitir necesariamente ordenar, bien, porque ordenar implica que necesitamos comparar muchas fracciones. Pero esto nos permite solamente comparar dos con seguridad. Porque si tenemos tres, por ejemplo, podemos comparar dos, bien, podemos decir esta es más grande que esta, podemos decir que esta es más grande que esta, pero no sabemos qué ocurre con las otras dos. Así que necesitamos aplicar un criterio que nos permita poder ordenarlas todas de una manera bastante sencilla. Por otra parte, vamos a poder ordenar nuestras fracciones y esto nos va a permitir hacer, además de comparaciones, poder poner varias fracciones en orden. Bien, no solo dos, sino que las que queramos, las que necesitemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante amplificaciones. Bien, y para ordenarlas necesitamos escribir estas fracciones utilizando distintos representantes y la condición va a ser súper importante que todas deban tener el mismo denominador. Porque si una fracción tiene el mismo denominador que otra, vamos a necesitar solamente comparar los numeradores. Y el numerador más grande va a ser 5 y ahí tenemos estos resultados. A la izquierda obtenemos 30, a la derecha obtenemos 20. Bien, y como nota, este criterio nos va a permitir comparar dos fracciones con seguridad. Bien, pero no nos va a permitir necesariamente ordenar. Bien, porque ordenar implica que necesitamos comparar muchas fracciones. Pero esto nos permite solamente comparar dos con seguridad. Porque si tenemos tres, por ejemplo, podemos comparar dos. Bien, podemos decir esta es más grande que esta, podemos decir que esta es más grande que esta, pero no sabemos qué ocurre con las otras dos. Así que necesitamos aplicar un criterio que nos permita poder ordenarlas todas de una manera bastante sencilla. Por otra parte, vamos a poder ordenar nuestras fracciones y esto nos va a permitir hacer, además de comparaciones, poder poner varias fracciones en orden. Bien, no solo dos, sino que las que queramos, las que necesitemos.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante amplificaciones, ¿bien? Y para ordenarla necesitamos escribir estas fracciones utilizando distintos representantes y la condición va a ser súper importante que todas deban tener el mismo denominador. Porque si una fracción tiene el mismo denominador que otra, vamos a necesitar solamente comparar los numeradores. Y el numerador más grande va a ser la fracción más grande. Así que vamos a apoyarnos de la amplificación y de igualar los denominadores para poder determinar qué fracción es más grande entre una y otra. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a determinar cuál es el denominador que nos sirve? Utilizando el mínimo común múltiplo entre los denominadores originales. ¿Bien? Entonces, como les decía hace un ratito, si tenemos el mismo denominador, solamente comparamos los numeradores. Y ahí podemos ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. A modo de ejemplo, vamos a tener nuestras fracciones, que serían un tercio, dos quintos y cuatro quinceavos. Entonces necesitamos entender cuál es el mínimo común múltiplo. Si usted no sabe cuál es el mínimo común múltiplo o cómo calcularlo, podríamos poner las tablas del 3, las tablas del 5, las tablas del 15. Mira, el 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente. Por otra parte, las del 5 serían 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. Las del 15 serían 30, o sea, 15, 30, 45 y así sucesivamente. Y el primer numerito que coincida en las tres tablas sería el mínimo común múltiplo. Tenemos otras maneras de poder calcularlo utilizando una tabla que vamos a ver en otro video. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 15 sería el mismo 15. Bien, porque el 15 está en la tabla del 3, está en la tabla del 5 y está en la tabla del 15 y además es el primer numerito. El segundo sería el 30, después el 45 y así sucesivamente, pero el más pequeño sería el 15. Entonces, ¿qué hacemos? El 15 va a ser el denominador que necesitamos ocupar. ¿Y cómo lo hacemos? Amplificando. Y para que el 15 sea nuestro nuevo denominador, a nuestra primera fracción la vamos a amplificar por 5. Bien, ahí está. Y a nuestra segunda fracción la vamos a amplificar por 3. Porque si amplificamos por 5 nuestra primera fracción, vamos a tener del 1/3 se transforma en 5 quinceavos. Mientras que la segunda se transformaría en 6 quinceavos. Ya nuestras tres fracciones, el 1/3, el 2 quintos y el 14 quinceavos, están con el mismo denominador 15. Por lo tanto, ya no necesitamos comparar estas tres fracciones, sino que sus representantes. El 1/3 se representa ahora como el 5 quinceavos, el 2 quinceavos se representa como el 6 quinceavos, y el 4 quinceavos queda igual, y tenemos todos los denominadores iguales. Por lo tanto, solamente nos toca comparar los numeradores. Como nos piden de menor a mayor, el 4 quintos sería la más pequeña. Bien, ahí está. Después sería el 5 quinceavos, que es representante de 1/3, y finalmente la mayor sería 6 quinceavos, que sería el representante de 2 quintos. Y ahí los tenemos ordenados de menor a mayor. Así que ojo, este criterio también nos permite comparar dos fracciones. Es más extenso en cuanto a cálculo, hay que hacer más pasos, nos vamos a demorar más, pero no vamos a tener este problema de comparar dos numeritos pero no saber qué ocurre con los otros dos. ¿Bien? O imagínense si usted tiene que determinar qué fracción es más grande entre cinco números y comparar de a dos, va a ser un poco más complejo. Bien, continuamos. Vamos a ver los tipos de números racionales y cómo poder hacer las conversiones, porque estuvimos hablando que los racionales van a ser todos aquellos que pueden escribirse como fracción. Pero probablemente usted también conoce los números racionales como decimales. Así que podemos hacer conversiones entre números decimales que son finitos, infinitos periódicos y semiperiódicos a números escritos como fracción. Primero que todo entendamos que los decimales finitos van a ser todos aquellos que tengan una parte decimal con una cantidad finita de cifras, es decir, que terminan en alguna parte. A modo de ejemplo, el 1.35. Después del 5 no hay ningún número, o si lo quiere ver, hay infinitos ceros. El 0,5, después del 5 no hay nada, ¿bien? O después del 6, del 35,956, no hay nada, terminan los valores ahí. Pero ¿cómo hacer la conversión de decimal finito a fracción? Vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a considerar como numerador, recuerde que un número racional escrito como fracción tiene numerador y denominador. En el numerador va a ser el mismo número, es decir, el 1,35, escrito como si fuese un número entero. Vamos a olvidarnos de la coma. Bien, y en el denominador vamos a poner una potencia de 10. Una potencia de 10 es un 1 con muchos ceros. Bien, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, el 1.000.000. Un 1 con muchos ceros. ¿Cuántos ceros va a tener esta potencia de 10? La misma cantidad de ceros como cifras tenga nuestra parte decimal. Bien, el número original. A modo de ejemplo, el 5,21 escribimos el 521, el número completo, y le agregamos una potencia de 10 con dos cifras de ceros. Bien, porque tenemos dos valores después de la coma. Bien, el 83,168, vamos a escribir 83.168 como si nos olvidamos de la coma, pero acá agregamos tres ceros en nuestra potencia de 10, porque el 168 tiene tres cifras después de la coma. Ahí está. Obviamente, si es que el ejercicio lo pide, tenemos que hacer la conversión, miento, disculpen, la simplificación correspondiente
pero en estos ejercicios no lo haremos por un tema netamente de tiempo. Otro tipo de números que vamos a encontrar corresponden a los decimales infinitos periódicos. Y tenemos que entender cuáles son esos, tenemos que conocerlos. Y van a corresponder a aquellos valores que después de la coma va a tener un número que se va a repetir infinitas veces de una forma recursiva. Es decir, que vamos a tener un número fijo y que se repite infinitas veces. Bien, a modo de ejemplo, vamos a tener el 1,35, 35, 35 y así sucesivamente. Y a este 35, el numerito que se repite, se conoce como periodo. Bien, y al momento de escribirlo lo vamos a escribir como 1,35, el valor que se está repitiendo, y le vamos a agregar una rayita horizontal en la parte superior, para dar a entender que ese es el número que se está repitiendo. Otro ejemplo tendríamos el 0,5555 y así sucesivamente infinitas veces, y lo vamos a escribir como 0,5 periódico. Bien, o por ejemplo, el 35,956, 956, 956 se repite, lo vamos a escribir como 35,956 con la rayita arriba. Esos serían los números decimales infinitos periódicos. Inmediatamente después de la coma hay algo que se repite infinitas veces. Y su conversión va a corresponder a escribir, primero que todo, en el numerador nuestro número completo. Bien, vamos a ocupar esta representación, la que ocupa esta rayita sobre el periodo. Escribimos nuestro número completo como si no tuviésemos periodo y como si no tuvieses coma. Y le vamos a quitar lo que no tiene periodo. En este caso, nuestra parte entera, el 1. Y además, lo vamos a dividir, no entre potencias de Dios, sino que vamos a agregar 9. ¿Cuántos 9? La misma cantidad que cifras tenga el periodo. En este caso, el 35 nos agregaría 2. El 5 nos agregaría solo 1. El 956 nos agregaría 3. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Escribimos entonces el 5,21 periódico. Escribimos el 521, el número completo, sin periodo, sin coma. Y le quitamos lo que no tenga periodo. Bien, en este caso, solamente el 5. No tiene periodo, no está con esta rayita arriba. Y bueno, vamos a hacer la resta y en el denominador agregamos un 99. ¿Por qué 99? Porque tenemos dos cifras sobre el periodo, o sea, bajo el periodo, disculpe. Esto quiere decir que nos va a quedar un 99. Obviamente, si puede hacer la simplificación, hágala, pero en este caso no lo vamos a aplicar. Otro ejemplo, 83,168 periódico. Vamos a escribir el 83.168 completo, le quitamos lo que no tiene periodo, en este caso solo el 83, y lo dividimos en 999, en tres cifras porque hay tres numeritos bajo el periodo. Ahí está. Hacemos la resta y lo dejamos así. Si quiere hacerla, o sea, si se puede hacer la simplificación, se aplicaría. Y tendríamos, en este caso, la conversión. Y tenemos un último tipo de números racionales, escritos como decimales, que serían los decimales que son infinitos, pero semiperiódicos. Y los semiperiódicos van a corresponder a aquellos que tienen una parte infinita, pero que no empieza inmediatamente después de la coma, sino que tenemos un elemento después de la coma, pero antes del periodo, que es algo fijo, ¿bien? Y que no se repite infinitas veces. Bien, por ejemplo, vamos a tener el 1,735, 35, 35. Esto quiere decir que el 7 está antes del periodo, pero además es un número decimal, y después de este 7, el 35 es el numerito que se repite. Bien, a este numerito se le conoce como anteperiodo, por razones lógicas, porque está, valga la redundancia, antes del periodo, pero sigue siendo parte de los decimales. Bien, otro ejemplo sería el 0,92555 periódico, ¿cierto? El 0,92, bien, van a ser nuestra parte anteperiódica. Y además el 5 va a tener este periodo arriba, bien. O por ejemplo el 35, podemos ver el 103 y después tenemos el 956, 956 y así sucesivamente. El anteperiodo sería el 103 de forma completa, bien, porque el 956 sería el valor que se está repitiendo, nuestro periodo. Y ahora, ¿cómo hacer la conversión? La conversión sería una mezcla entre el primer caso y el segundo, porque vamos a tener en el denominador 9 y ceros. Bien, entonces vamos a considerar, al igual que en el caso pasado, el número escrito completo, le vamos a quitar lo que no tiene periodo y vamos a dividir en una combinación entre 9 y ceros. Vamos a ver unos ejemplos para que lo aterricemos un poquito. ¿Cómo lo hacemos entonces? Escribimos el número completo y le quitamos lo que no tenga periodo, pero fíjese que ahora lo que no tiene periodo también es parte de lo decimal. Bien, así que si tenemos el 5,39 con el 21 periódico, escribimos el 53.921 y le quitamos lo que no tiene periodo, 539. Recuerde que en el numerador no consideramos partes decimales. Hacemos la resta, pero en el denominador consideramos combinación entre 9 y 0. 9 por las partes del periodo y 0 por las cifras del anteperiodo. Bien, de lo que está después de la coma, pero antes del periodo. Así que sería, en este caso, 9.900, los 9 por el 21 y los dos ceros por el 39. Otro ejemplo,
tenemos 83,6 y el 168 periódicos, ¿cierto? Entonces, escribimos el 836.168, que sería todo este número completo, sin considerar ni el periodo ni la coma, y le quitamos lo que no tiene periodo, en este caso, los tres primeros dígitos, 836. Ahí está. Y lo vamos a dividir en 9.990. ¿Por qué? Porque tenemos tres cifras con periodo, así que son tres nueves, y una sola cifra antes del periodo que nos agregaría el 0. Hacemos la resta y obtenemos nuestro valor. Así que es una combinación entre la primera, porque tenemos ceros que agregar en el denominador, y además agregamos 9 según la cantidad de cifras que tenga nuestro periodo. Bien, estimados, espero que esta clase haya sido de su agrado, que haya podido entender un poquito más algunos conceptos de los números racionales, la operatoria principalmente, las formas de escribir estos números racionales, la amplificación y además estas conversiones que hay con respecto a los números decimales y sus representaciones mediante fracciones. Nos estaremos viendo